El circo de Suzhou era muy conocido en el condado de Sichuan. Era una atracción popular para los turistas y también para los residentes de la zona. El lugar contaba con acróbatas realizando trucos increíbles, comida, juegos de arcade, montañas rusas y una gran cantidad de eventos exuberantes. Pero este día el circo estaba cerrado, ya que esa misma semana había sucedido una tragedia que impactó a todo el personal. Una de sus trapecistas más experimentadas, San y su esposo Sang, estaban realizando una presentación frente a cientos de personas. Todos estaban felizmente grabando a la pareja haciendo uno de sus trucos más peligrosos, cuando San cayó hacia su muerte. Sang pasó de estar realizando trucos con su esposa a organizar su funeral. El circo había recibido un gran impacto y estaba en la mira de todos. Pero además, varios circenses habían visto la tragedia en primera persona y experimentaron estrés postraumático. Era una situación complicada para todos. Y para empeorar las cosas, el circo estaba bajo investigación. La presencia constante de las autoridades y las extensas horas de interrogación a las que lo sometieron afectaron mucho a cada miembro del circo de Suzhou. Los circenses hicieron todo lo posible para poder continuar normalmente con su entrenamiento, mejorar las condiciones del circo y controlar a los animales que ahora estaban más tiempo encerrados. Hacían lo posible para dejar de pensar en la terrible situación que estaban viviendo. 2 días después del incidente, el 25 de mayo de 2021, el equipo se despertó a las 5 de la mañana como todos los días. Se presentaron en la puerta y esperaron al gerente para que les diera las tareas del día. Aunque el circo haya estado cerrado, había muchas tareas que cumplir, como limpiar y alimentar a los animales que el circo tenía encerrados. Había monos, tigres, elefantes, leones, osos y serpientes. Los animales más grandes y los monos estaban entrenados para realizar trucos increíbles y tenían un nivel de obediencia impoluto. Estos animales estaban hambrientos y necesitaban que les limpien sus jaulas. Eran tantos que el equipo de mantenimiento se dividió en 2. El primer grupo les proporcionaría comida y agua, mientras que el segundo grupo iría con su caja de herramientas para aceitar las bisagras y corroborar cualquier incidente que pueda suceder con las jaulas. El segundo grupo trabajaba una vez que los animales se hubieran alimentado. Los tigres se vuelven muy perezosos luego de comer, por lo que el segundo equipo estaba tranquilo. Pero no hay que olvidar que estos animales son animales salvajes, y nada está garantizado. Cada sección del parque tenía protocolos de seguridad según los animales que estuvieran allí. Si lograban de alguna forma pasar la primera instancia de seguridad, una puerta corrediza, se encontrarían con otra reja que les imposibilitaría continuar avanzando. El orden en que asistían a estos animales era siempre el mismo. Primero las serpientes y los lagartos, que se encontraban en jaulas de vidrio para que no lograran escapar. Luego seguían los monos y los antílopes africanos. Continuaban con los leones y los osos. Los últimos 2 animales que quedaban eran los tigres siberianos y los elefantes. El error que derivó en el terrible accidente de esa tarde sucedió cuando un equipo de 6 personas con carretillas llenas de carne cruda entró a la zona de tigres. La zona vallada que albergaba a las 4 magníficas criaturas era alta y difícil de atravesar. Era una única puerta con solo un resbalón para abrirla y sin cerradura para protegerla de los intrusos. Los tigres no tienen pulgares oponibles. Abrir un cerrojo deslizante sería prácticamente imposible. 2 miembros del equipo abrieron la puerta y comenzaron a arrojar trozos de carne de cabra sobre el suelo de la jaula, que medía casi 10 metros de circunferencia. Los felinos no corrieron velozmente hacia la comida como los demás animales, sino que observaron al grupo atentamente, esperando a que se fueran antes de comenzar a comer. Los tigres son observadores, mucho más de lo que los humanos piensan. 2 de las criaturas notaron que el último hombre en entrar no estaba mirando sus manos cuando cerró el cerrojo. La barra metálica no acertó al agujero por pocos centímetros. La puerta parecía cerrada para los distraídos, pero una pequeña ráfaga de viento sería suficiente para abrirla de par en par. 2 de los depredadores se adelantaron para comer su parte de su comida,
Pero los otros dos que habían notado el error del equipo permanecieron tumbados en la hierba porque sabían, por años de hábito, que los humanos irían a alimentar a los elefantes a continuación, antes de volver pocos minutos después. Luego, los tigres se quedarían solos por el resto de la mañana hasta que llegaran las personas que se encargaban del mantenimiento. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. El equipo de mantenimiento llegó mientras los felinos se acercaban a la puerta. El más valiente de los dos, un macho de 4 años, comenzó a olfatear nerviosamente la reja, pero se echó atrás cuando la puerta del recinto se abrió y entraron 3 hombres con cajas de herramientas y latas de aceite lubricante. Momentáneamente confundidos por el cambio del horario habitual, los 2 tigres dieron un paso atrás y observaron la escena, antes de decidirse a actuar. Los hombres no prestaron atención a los tigres, ya que se dirigían hacia el recinto de los elefantes en la parte trasera. Yang Yi, un hombre de 51 años que había estado trabajando para el circo durante más de 20 años, fue uno de los 3 hombres que entraron ese fatídico día. Llevaba una caja de herramientas en una mano y estaba encendiendo un cigarrillo con la otra, cuando se le cayó la caja y las herramientas se esparcieron por el suelo. Maldijo en voz alta. Sus colegas se rieron por su torpeza, y él les hizo un gesto indicando que se adelantaran, ya que él los alcanzaría una vez que recogiera todas sus herramientas. Mientras tanto, los 2 tigres observaban la escena atentamente. Vieron a los 2 hombres atravesar la puerta, dejando a Yang atrás. Estaba agachado, con su espalda de frente a los felinos. El macho valiente se acercó, y la puerta se abrió suavemente y en silencio cuando la empujó. Yang no oyó nada de lo que sucedía detrás de él. Arrojó las herramientas dentro del maletín con tantos estruendos y golpes que no habría oído la puerta aunque ésta hubiera soltado un chirrido. Lentamente, el macho se acercó a él. La hembra mayor se movió justo detrás de él. Ambos se agazaparon, acechando al hombre que estaba distraído. Ninguno de los 2 tigres había puesto un pie en la naturaleza en toda su vida, pero el instinto, impulsado por sus estómagos hambrientos, sabía exactamente qué hacer. Se acercaron cada vez más. Uno de los compañeros de Yang miró por encima de su hombro a través de la puerta que los separaba del tigre. Empezó a gritarle a Yang cuando vio a los tigres a punto de saltar hacia él. Se encontraban a pocos metros. La cabeza de Yang se echó hacia atrás justo cuando el macho saltó por los aires. Sus uñas se incrustaron en su boca abierta de par en par. Sin perder tiempo, Yang tomó el martillo y golpeó las garras de la bestia tan fuerte que ésta se echó hacia atrás automáticamente, girando como un extraño muñeco. El animal se estrelló contra el suelo, pero apenas tocó el suelo, la hembra detrás de él entró en acción. Se lanzó hacia Yang, que esta vez no fue tan rápido como antes. Yang estaba agachado en el suelo cuando el animal aterrizó sobre él desde arriba. Hundió sus garras en su cráneo y hombro y sus dientes se clavaron en su cara. Los hombres detrás de él estaban atrapados detrás de la valla. Si se atrevían a abrir la puerta, tendrían a los 4 tigres encima. Pidieron ayuda por la radio gritando tan histéricamente que el resto del equipo solo pudo entender que había tigres sueltos. Todos los habitantes del parque corrieron al recinto y los policías que acababan de llegar para la serie de entrevistas de ese día estaban justo detrás de ellos con sus armas. La situación de Yang se había intensificado drásticamente en los segundos que tardaron en pedir ayuda por la radio. La tigresa estaba todavía clavada en su cara y el joven macho había recuperado su equilibrio. Este saltó de nuevo, tomando una de las piernas agitadas de Yang. En el vaivén de los movimientos, los tigres mordieron y desgarraron al hombre. Las garras de la hembra cortaron sus músculos y la carne, desgarrando la piel de su hombro. Su otra pata se aferró a su frente, y una de sus garras encontró una cuenca del ojo y le arrancó el globo ocular del cráneo. Este fue el momento en que Yang se desmayó. La combinación de la pérdida de sangre, el dolor del ataque y el terror puro era demasiado para su cuerpo. Y cuando su cuerpo se apagó,
el par de animales salvajes continuó desgarrándolo con renovada urgencia. Cuando la policía y el resto de los empleados del circo llegaron al recinto, se encontraron con una imagen aterradora. Los leones y osos detrás de ellos estaban golpeando sus jaulas, rugiendo violentamente. La situación era clara. El hombre estaba muerto, pero además, los otros 2 hombres de mantenimiento estaban atrapados detrás de una delgada barrera de alambre cerca de la sangre. Los felinos enloquecidos podían escalar fácilmente las vallas y atacar a los hombres atrapados o al personal. La decisión estaba tomada. Sin decirse una sola palabra, los 5 oficiales levantaron sus armas y el sonido de los disparos recorrió el aire. No menos de 4 balas alcanzaron a la tigresa, mientras que el hombre recibió 6. Sus cuerpos volaron hacia atrás por la potencia de las balas, y en un instante, las 2 bestias que se acercaban detrás de ellos huyeron de vuelta a su jaula, dejando a los atacantes y a Yang inertes en el suelo. Milagrosamente, la tigresa todavía respiraba, retorciéndose horriblemente, pero un oficial la sacó de su miseria con un solo disparo en la cabeza. Con tan solo 2 días de diferencia, el circo de Suzhou había recibido 2 impactos devastadores, y como consecuencia, todas sus exposiciones se vaciaron en menos de una semana. Los animales fueron llevados a varias reservas y parques por toda China, y nunca volverán a ver el circo. Los compañeros de Yang tuvieron suerte, pero tristemente, este no pudo evitar su destino inminente, que lo llevó hacia su desgracia increíble. Alexandra Black se había graduado en la Universidad Bloomington de Indiana y estaba estudiando zoología. Había cursado el estudio integrador del comportamiento animal y estaba decidida a conseguir un trabajo con animales. Ya había trabajado como becaria en 3 santuarios y reservas de animales salvajes de los Estados Unidos. Era el primer paso para vivir de un trabajo que ella amaba. En diciembre de 2018, comenzó sus cuartas prácticas, esta vez en el Centro de Conservación de Burlington, Carolina del Norte. Sus prácticas anteriores habían sido en un centro de investigación de lobos de Indiana y en el Centro de Fauna Salvaje Wildcat Creek. El centro, fundado en 1999, es el hogar de unos 20 grandes felinos, incluidos leones, tigres y leopardos. Atraen a miles de visitantes cada año. A Alexandra la comenzaron a capacitar. Trabajaba ayudando al personal, aprendiendo sus rutinas y comprendiendo las necesidades de varios animales diferentes a los que cuidaban. En la mayoría de los zoológicos y santuarios de animales salvajes, solo el personal plenamente formado tiene acceso a los recintos de los animales. Algunos tienen complicados mecanismos de cierre para garantizar la seguridad del personal, como llaves que no se pueden quitar de una cerradura a menos que esté bien cerrada o puertas de acción hidráulica. Algunos zoológicos requieren una experiencia mínima de 6 meses para confiarle al personal las llaves de ciertas áreas en específico. El centro de conservación también contaba con medidas estrictas para garantizar la seguridad del personal, del público en general y de los propios animales. Pero el 10º día de trabajo de Alexandra en el centro, algo salió mal. Las precauciones que habían tomado fallaron y los resultados fueron catastróficos. Muchos de los 15 leones que tenían en el centro fueron rescatados de unas condiciones terribles. Estaban en jaulas diminutas, maltratados y desnutridos. Matai era uno de los leones que habían sido rescatados de estas condiciones de Ohio en 2004. Atormentado por su pasado, era nervioso por naturaleza, pero recibía con entusiasmo la atención de los cuidadores en los que había llegado a confiar. El 30 de diciembre de 2018, en su 10º día en las instalaciones,
Alexandra se unió al equipo de cría para llevar a cabo la limpieza rutinaria en el recinto de los leones. Estaba bajo la supervisión de un cuidador de animales formado profesionalmente. Cada sección del recinto estaba protegida de la siguiente. Únicamente el personal formado abría y cerraba las puertas entre las secciones, pero en esta ocasión en particular, una gran pelota de juego rodó hacia la puerta de salida. Mientras la puerta se estaba cerrando, fue bloqueada por la pelota. Un accidente extraño, de 1 en 1.000.000, que iba a resultar fatal. Mathai empujó la puerta con su hocico y la abrió. Él avanzó. Sus enormes patas pisaron el hormigón duro y frío. Ahora estaba a solo unos centímetros de distancia del personal, que estaba barriendo la intersección. Sin el conocimiento de Alexandra y el resto del personal, no sabían que no había nada entre el enorme león y ellos, ni alambre, ni vallas, ni puertas, ni bloqueos. Mathai olfateó el suelo, levantó la cabeza y avanzó silenciosamente. Su naturaleza tímida se vio superada por su instinto natural. Vio a la joven interna a pocos metros de donde él estaba y se abalanzó sobre ella. La agarró por el tobillo y la tiró al suelo. Alexandra pateó y se movió para liberarse de las garras del león, pero el felino de 230 kilogramos la arrastró hacia su increíble destino. La entrenadora de animales, Ashley Watts, que estaba trabajando con Alexandra en ese momento, saltó a la acción. Trató desesperadamente de separar al león de la joven interna, tratando de distraerlo y atraerlo lejos. Pero Mathai se fijó en Alexandra. Luego saltó encima de Alexandra e instintivamente fue a por su cuello. Cerró sus mandíbulas aplastantes alrededor de su tráquea y la arrastró alrededor de su recinto, raspándola sobre el hormigón. Alexandra todavía estaba viva. Sus colegas gritaron para asustar al león e inmediatamente llamaron a refuerzos. Ashley Watts corrió a por una manguera y la lanzó contra el león, pero fue en vano. Mathai no cedió y solo le mojó la cara, apuntándole a los ojos y al hocico. Él no se movió. Alexandra sangraba profusamente por el cuello. Los caninos de 7 centímetros del león habían penetrado profundamente en su carne, seccionando sus arterias y fracturando su médula espinal, pero Alexandra había luchado. A pesar de la increíble potencia de la mordedura del león de 14 años y de ser arrastrada por el recinto por el cuello, la joven interna se defendió de forma impresionante. Dio puñetazos, tiró de él, gateó y golpeó al león con los brazos mientras empezaba a perder el conocimiento. El informe de la autopsia muestra heridas defensivas notables en los brazos de Alexandra por haberse defendido. Luchó hasta el final. Mathai reajustó su agarre, perforando el cráneo de Alexandra y sus garras se aferraron a su hombro, pecho y espalda. La joven, que había soñado con trabajar con estos animales durante tanto tiempo, ahora yacía inconsciente en el recinto del león cautivo. Sin hacer nada malo, perdió su vida ese día. No había nada que nadie pudiera hacer para tratar de ayudar a Alexandra antes de que fuera demasiado tarde. El ataque había sido rápido, además de brutal, y las graves heridas que Alexandra había sufrido fueron infligidas en cuestión de segundos. La oficina de policías del condado de Caswell respondió a la llamada de socorro. Los refuerzos llegaron justo antes del mediodía. Al llegar, se dieron cuenta de que había un león corriendo dentro de un recinto con varias personas corriendo alrededor de este. Uno de los oficiales agarró su escopeta calibre 12 del maletero de su coche patrulla y corrió hacia la escena. El centro no estaba preparado para una eventualidad como esta. No había tranquilizantes cerca del recinto del león. El personal estaba tratando desesperadamente de llevarlo de vuelta a su corral interior, pero no estaba funcionando.
Para los oficiales que llegaron a la escena, parecía un caos. El león no estaba escuchando a sus cuidadores y continuaba caminando alrededor de su recinto impidiendo que nadie se acercara a Alexandra. Incluso cuando los dardos tranquilizantes finalmente llegaron a la escena, la pistola se atascó y tuvieron que ir a buscar otra. Atrajeron al león a la valla con carne cruda y luego el director general del centro, Doug Evans, disparó los dardos tranquilizantes hacia el león. El león se estremeció, pero la medicina no hizo efecto. El personal intentó de nuevo, disparando un segundo dardo en el músculo del león. De nuevo, no respondió a la anestesia. Lo intentaron una vez más. Al ver que 3 tranquilizantes no tumbaron al león, el departamento de policía dio la orden de disparar y matar al león. Necesitaban llegar a Alexandra. Necesitaban intentar rescatarla. Después de 7 disparos de la escopeta, el león cayó al suelo, pero se disparó un 8º tiro en el corazón del animal para asegurarse de que estuviera muerto. Matai finalmente sucumbió, exhalando su último aliento. Es difícil imaginar que los animales en cautividad puedan causar un daño tan devastador, teniendo en cuenta que nunca pusieron pie en la naturaleza. Pero el hecho es que estos animales son técnicamente peligrosos. Todavía tienen miles de años de instinto natural dentro de su ADN, y el instinto de caza sigue siendo fuerte. Incluso los nacidos y criados en cautiverio pueden volverse contra sus cuidadores sin previo aviso, después de haber pasado años en un entorno familiar. El Centro de Conservación de Burlington había sido inspeccionado solo unos meses antes del ataque mortal de Alexandra. En abril de 2018, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no encontró nada preocupante o fuera de cumplimiento. No había ninguna queja de seguridad hecha por los empleados hacia el centro. Una inspección anterior, en 2017, también informó que el centro cumplía las normas respecto a las instalaciones, además de los procedimientos de seguridad. Parece que esto fue un accidente trágico y extraño, sin nadie a quien culpar. Era conocida por sus amigos como Alex, y su partida generó un impacto muy grande en la vida de las personas. Su pasión por los animales y la conservación eran claras a través de su trabajo. Y sus colegas siempre estaban impresionados por su ética de trabajo duro. Tenía un contagioso entusiasmo para trabajar y siempre se encontraba sonriendo. Dicen que iluminaba cualquier habitación a la que entrara. La muerte de alguien tan joven es trágica, pero perder a una conservacionista apasionada como Alex fue una pérdida para toda la comunidad zoológica y conservacionista. La increíble persona que era siempre brillará más que el aterrador ataque que la llevó a su desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Islam trabajaba en la industria del entretenimiento. Era un domador de leones y cautivaba a las audiencias en Egipto desde hacía años. Algunos dirían que su trabajo era cruel, mientras que otros lo veían con asombro mientras comandaba a algunos de los depredadores más poderosos del planeta. El circo estaba ubicado a 1 hora y media de El Cairo. Los visitantes podían pagar la entrada para tener la oportunidad de ver leones, tigres, camellos y serpientes. Las condiciones en las que se mantenían a los animales eran pobres, con muy poco espacio para moverse. Muchos estaban demacrados, claramente desnutridos y necesitados de tratamiento veterinario. Aún así, la popularidad de la atracción la mantenía en funcionamiento y seguía atrayendo multitudes. Islam había trabajado como domador de leones desde hacía 13 años. Conocía los espectáculos de principio a fin y estaba seguro en presencia de los grandes felinos. El circo en Alejandría era popular entre los lugareños.
La arena estaba llena de hombres, mujeres y niños, todos emocionados por ver la actuación y los animales salvajes de cerca. Un gran grupo de alumnos de una escuela llenaba la zona de asientos, situada detrás de barras de seguridad. Pero en diciembre de 2016, la audiencia y, de hecho, Islam se llevaron una gran sorpresa. La multitud reunida esperaba pacientemente que comenzara el espectáculo mientras sonaba música de baile de fondo, aumentando la tensión para la entrada de los leones. Había 3 de ellos, cada uno pesando más de 200 kilogramos. El miembro más nuevo de la manada había sido traído recientemente desde Sudáfrica. Lamentablemente, estaba destinado a una vida en cautiverio, obligado a actuar para la gente y a obedecer los mandatos lanzados hacia él. Pero, como afirman algunos artistas de circo, ningún animal salvaje puede ser verdaderamente domado. El nuevo león era impresionante, con una melena grande y tupida y un cuerpo musculoso y poderoso. De pie en sus patas traseras, era fácilmente más alto que cualquiera de los entrenadores, pero era temperamental. Había atacado a un entrenador antes, y aún así, continuaron usándolo en el espectáculo. No se había hecho nada al respecto, y los entrenadores asumieron que con el tiempo aprendería las rutinas y se volvería más adaptable. Pero para diciembre de 2016, aún no había sido entrenado en la misma medida que los otros leones y, por lo tanto, representaba una amenaza real dentro de la arena. Aunque era un león cautivo, sus instintos naturales seguían siendo crudos, profundamente arraigados en él. Muhammad Mustafa, el portavoz del parque, sugirió que era época de apareamiento y que el león, por lo tanto, tenía un sentido de agresión más alto. La testosterona corría por su cuerpo, y ser forzado por los humanos a realizar trucos frente a una multitud era particularmente peligroso en esa época del año. Otros creen que esta explicación fue simplemente una tapadera para lo que estaba a punto de suceder. Mientras un león subía por una escalera, Islam le ordenaba que abriera la boca para que él pudiera tocar su lengua con un palo. Con la boca abierta de par en par, sus largos y afilados colmillos estaban completamente a la vista para aquellos en la audiencia. Pero el tercer león, y el miembro más nuevo del equipo, se quedó quieto, observando a Islam. Se paró a solo unos metros del entrenador, nunca apartando los ojos del hombre. Estaban fijos en un enfrentamiento visual. Otros 2 entrenadores estaban en la arena con Islam. Todos ellos empuñaban palos de madera que usaban para golpear a los leones para hacer que realizaran los trucos. Esa era su única arma de defensa. Si algo salía mal, no había plan de contingencia ni tranquilizante para someter al león agresivo. Islam agitó su palo hacia uno de los leones, haciéndole señas para que diera un paso adelante. Pero algo desencadenó una respuesta de ataque en el león más nuevo. Mientras se quedaba quieto esperando su próximo comando, sus ojos estaban abiertos de par en par. Su cola se movió ligeramente y dio un paso hacia Islam. Ya sea por maltrato, agresión natural, hambre o sorpresa por algo, el león de repente se lanzó sobre Islam. En ese segundo, Islam intentó apartarse, pero el león fue demasiado rápido. Aseguró al entrenador con sus poderosas patas delanteras, aferrándose a él con sus garras. Sus afiladas garras se clavaron en la ropa de Islam y perforaron su piel. Instintivamente, el león fue a por la garganta de Islam, adelantando su rostro. Agarró la cabeza y el cuello de Islam con sus propias mandíbulas, ajustando su agarre en él una y otra vez, destrozándolo frente a una audiencia aterrorizada. De pie en sus patas traseras, mordió la carne y desgarró la piel, y la sangre brotaba de las heridas abiertas de Islam. El león era mucho más alto y mucho más poderoso que Islam. El entrenador no podía hacer frente a su fuerza. En un instante, fue derribado por el león, y este lo inmovilizó en el suelo de hormigón. Podía sentir el frescor del hormigón y sobre él, el calor del cuerpo del león. El león gruñó profundamente mientras movía la cabeza de un lado a otro, su aliento cálido y húmedo en la piel golpeada y magullada de Islam. Momentos después, la música se detuvo, y todo lo que se escuchaba eran los gritos aterrorizados de la audiencia.
Algunos tomaron sus teléfonos móviles y comenzaron a filmar el incidente mientras se desarrollaba ante sus ojos. Los niños miraron horrorizados cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y los padres los sacaron apresuradamente de sus asientos y salieron corriendo. Se desató el caos mientras todos despejaban el lugar, dejando atrás a los 3 hombres solos, luchando contra los 3 leones. Los otros entrenadores actuaron de inmediato tratando de asustar al león para que soltara a su colega. Lo pincharon con sus palos, clavándolos en las costillas del león y golpeándolo en la espalda. Pero el león no cedía. Continuaba atacando a Islam, aplastaba su cara con sus mandíbulas. El crujido de los huesos y el desgarramiento de la carne eran todo lo que el entrenador podía escuchar entre sus propios gritos pidiendo ayuda. El león mordió su hombro, sacudiendo la cabeza y rasgando la piel. Luego, dirigió su atención a la garganta de Islam. Un solo mordisco en el cuello, y la tráquea de Islam sería aplastada, y se asfixiaría instantáneamente. Con todo el peso del león sobre él, no tenía forma de salir de debajo de él. Yacía en el suelo duro y frío, indefenso, atrapado por la gran bestia. Pero sus colegas no se rindieron. Continuaron golpeando al animal con sus palos hasta que finalmente soltó su agarre sobre el hombre y se alejó. Llamaron a una ambulancia, y el personal intentó detener el sangrado de la enorme herida en el cuello de Islam. Islam yacía inmóvil en el suelo. No decía una palabra. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial y su latido cardíaco era débil. Se estaba desvaneciendo rápidamente. Los servicios de emergencia llegaron y el hombre fue llevado de urgencia al Hospital Andalusia Salam en la zona de Smouha, al este de Alejandría. Era una carrera contra el tiempo para salvarlo. Había sufrido una fractura de cráneo, cortes profundos en la cara y el cuello, huesos rotos en el pecho y sangrado abdominal. Los médicos lucharon por salvarlo, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas un par de días después. Tras la muerte de Islam, el circo fue cerrado hasta que se llevara a cabo una investigación exhaustiva. Aunque el portavoz del parque afirmaba que el león estaba en época de apareamiento y, por lo tanto, se comportaba de manera errática, otros sugirieron que el león estaba hambriento debido a la desnutrición o se asustó por la música fuerte. Después del incidente fatal, surgieron fotos de Islam trabajando como domador de leones. Podía acercarse a los leones a centímetros de distancia, algo que impresionaba a las multitudes. Compartía un palo con un gran león macho, con los bigotes del león tocando la barbilla de Islam. Claramente era intrépido en presencia de los grandes felinos, pero tal vez fue su falta de miedo lo que contribuyó a su increíble desgracia.